¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Petro intensifica sus denuncias que es víctima de un golpe blando en Colombia con otro notable invitado, Héctor Alejandro Zuluaga, académico e investigador directamente desde Bogotá. Héctor Alejandro Zuluaga, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes, al programa Telesur y a lo que hacen también por esta posibilidad de reflexionar sobre lo que pasa en el mundo. Héctor, en días recientes, el presidente de Colombia, estoy hablando de Gustavo Petro, ha publicado en su cuenta de X, ex Twitter, leo textualmente sus palabras. Yo quiero que me expliquen. Caracol se refiere a los canales de televisión. Caracol, RCN y el extraño Canal 1, y pone signos de interrogación. ¿Por qué hay una tutela contra el presidente Petro, por expresarse en el espectro electromagnético que, según la Constitución Nacional, es público, inembargable y, oigan bien, inajenable, pero no lo hubo para la transmisión diaria del programa del presidente Iván Duque? Iván Duque era un presidente de derecha, extrema derecha. El presidente Petro es un presidente progresista. ¿Qué es lo que hay y hubo detrás de todo esto? Entonces, Héctor Alejandro. Hay que hacer un antecedente en términos de ubicación histórica de este primer gobierno popular democrático del presidente Gustavo Petro en la historia de lo que en América Latina han llamado la democracia más antigua de América. Realmente Colombia ha vivido una especie de dictadura civil en la que unas élites se han apropiado del poder y desde épocas posteriores a la independencia, incluso pues con el asesinato de Simón Bolívar por parte del intento de asesinato de Bolívar por parte de élites santanderistas, élites criollas, pues hasta hoy todavía en este país hemos tenido que padecer el delfinismo político como parte de las formas de la política. Por eso Juan Manuel Santos, hijo de pues, parte de una familia de un expresidente, fue presidente. Por eso también Vargas Lleras, aún de parte de una élite presidencial, una élite política, presiona al gobierno como parte de esas formas de la democracia y llega el gobierno de Gustavo Petro y hace una ruptura con un pacto histórico de unos sectores que habían sido excluidos históricamente y reacciona todo el establecimiento, principalmente entonces ese cerco mediático que se le trata de establecer al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la vicepresidenta Francia Márquez, por las acciones que han cometido, que han promovido frente a esas formas élites que gobernaban anteriormente. Solo para poner un ejemplo de esto, el modelo de salud en Colombia desde 1900, después de la apertura de 1991, pues se empezó a privatizar progresivamente al punto en el que hoy no es un derecho, sino una mercancía y el presidente Gustavo Petro ha iniciado todo un proceso de recuperación de presencia estatal en los temas de salud y ha afectado intereses como los de la familia Pastrana, los de las mismas familias Vargas Lleras que se lucraban de haber privatizado desde las élites, desde el gobierno, el modelo de salud y sus empresas prestadoras de salud eran las que principalmente como lo está hoy mostrando el presidente Gustavo Petro, pues más de 4 o 5 billones de pesos que deberían estar guardados como una reserva técnica para que estas empresas respondan por la salud de los colombianos, no aparecen por ningún lugar. Entonces, acá llega un presidente que, entre otras cosas, en su campaña electoral habla de la paz total, pero habla, como tú dices, de reformas para justamente mejorar la calidad de vida del colombiano promedio, el colombiano de a pie. Y lo que sucede también para una audiencia que nos ve fuera de Colombia es que desde el Congreso, donde el presidente no logra tener mayorías, le empiezan a sabotear o lo que usan la palabra hundir. Entonces,
reformas como que él propone, como la tributaria, la de salud y también lo que tiene que ver últimamente la reforma laboral, sistemáticamente se la sabotean, no lo dejan gobernar para que mantener el status quo. En definitiva, lo que se está tratando es lo que él llama a través de estas acciones implementar un golpe blando. ¿Es válido esa aseveración del presidente? ¿Está viviendo un golpe blando? Es clara y pues América Latina lo ha vivido. Las élites políticas en América Latina estaban acostumbradas a golpes militares. En un segundo momento se han promovido contra gobiernos democráticos y populares, en el caso de Evo Morales, de Correa, en el caso también de Ecuador, Bolivia, todos en Brasil. Golpes que fueron militares en un primer momento, una primera época, y ahora golpes blandos políticos a través, por ejemplo, como tú lo mencionas, del Congreso, donde se han frenado la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, las reformas incluso hoy que tienen que ver con el agro y el campesinado. Este es un país donde al menos 20 millones de colombianos de 51 millones vivían en la extrema pobreza o viven en la pobreza, de los cuales 7 millones solo pueden tener $3 diarios, y de esos 7 millones, 1 millón vive con menos de $2 diarios. Es decir, ha sido un país en el que lo han saqueado esas élites, también en el Congreso, que han promovido reformas antipopulares como quitar las horas nocturnas. En este país los trabajadores, la tarde o el día se acaba a las 10 de la noche, y eso ha sido producto precisamente de esas formas de gobierno que hoy está revirtiendo Gustavo Petro, que están afectando a esas élites que se han lucrado de este proceso, y que en términos, por ejemplo, de eso que tú mencionas del golpe blando, pues ha tratado precisamente entonces de generar desgobierno, de generar paros, de generar movilizaciones de sectores como hoy, gremios agrícolas que se estaban lucrando del presupuesto nacional para sus megaproyectos. Hay que recordarle a la audiencia escándalos como Agroingreso Seguro, donde se sacaron unos subsidios para el campesinado colombiano, pero se quedaron en grandes agronegocios como Palma Aceitera, y en grandes agronegocios que no beneficiaran ni siquiera la soberanía alimentaria de los colombianos. En este sentido, entonces, son estos sectores los que están tratando de cercar la acción del presidente Gustavo Petro, de desestabilizar el gobierno, y de algo clave también que creo hay que decirle a la audiencia: la continuidad del proyecto político Pacto Histórico en Colombia frente a esas formas precisamente democráticas que ha construido, porque de esos pobres que mencionábamos ahora, el gobierno de Gustavo Petro ha sacado 1.200.000 personas de esos 7 millones de pobres extremos que tenemos en Colombia, y que ha sido parte precisamente de la labor que ha construido este progresismo, como lo llamamos en Colombia. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista geopolítico, el año próximo, marzo del 2026, elecciones en Colombia. Aquí, históricamente, antes de la llegada de este gobierno progresista, el primero en décadas en Colombia, como tú decías, que lo manejó directamente a dedo una élite de derecha, ha sido durante esas décadas considerado Colombia una playa de desembarco de Estados Unidos desde el punto de vista militar, bajo el pretexto de la lucha contra la droga. Pero no solamente eso, los analistas decían que también es una playa de desembarco, era una playa de desembarco para desde allí atacar a Venezuela y entonces derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Salieron varios intentos claros, incluso hasta con drones, que trataron de asesinar a Maduro. Hay pruebas. Entonces, el hecho de que haya un presidente progresista al frente, de alguna forma, les arruina la idea de la playa de desembarco. Eso podría estar contribuyendo en que hay que sacarse de encima a Petro antes de las próximas elecciones, o debilitarlo a tal punto que las próximas elecciones sí o sí gane un candidato de derecha o de extrema derecha, para que
en este juego geopolítico pueda seguir Colombia siendo la playa de desembarco para atacar a Venezuela? Así es, para no ir muy lejos, Gestoso, dentro de las formas en las que la élite norteamericana y las formas guerreristas del gobierno norteamericano han impulsado en Colombia su cabeza de playa, pues hay que recordarle a la audiencia el Plan Patriota con Andrés Pastrana, que intentó derrotar militarmente una insurgencia histórica como lo fueron las FARC, que ese proceso posteriormente llevó a una sistemática paramilitarización de la guerra en Colombia. Esa doctrina del enemigo interno lo que hizo y ha hecho con las fuerzas militares hasta la llegada del presidente Gustavo Petro fue que promovió incluso la ejecución de civiles para presentarlos como guerrilleros. La Jurisdicción Especial de Paz habla de 6.402 y ha generado también todo un proceso en el que las fuerzas militares prefieren, como la doctrina Damasco lo dice, el grupo de investigación Cabilando del cual hago parte, escribimos un texto precisamente sobre esa doctrina y ese adoctrinamiento militar heredero de la Escuela de las Américas, en el que las fuerzas colombianas son un apéndice de las fuerzas norteamericanas en Sudamérica y en toda América. Recordemos que hay militares implicados en el asesinato del presidente de Haití, Moise, y que esto también lo que ha hecho precisamente es eso que tú mencionas, que muchos militares colombianos sirvan de mercenarios y precisamente incluso de plataforma para intrometerse y planear asesinatos en otros países. Recordemos que durante el periodo de Uribe Vélez se justificó un bombardeo a territorio ecuatoriano porque había un comandante de la insurgencia de las FARC. Esto ha sido entonces parte de esa estrategia de desestabilización que utilizan los Estados Unidos de cara a América Latina, de cara a América Latina desde Colombia, pero también de forma interna, porque las fuerzas militares se han planeado y se han planteado históricamente también como genocidas políticos, hay que decírselo a la audiencia, y es que, y los invitamos a ver algo también muy reciente, de hace menos de 20 o 15 años, está comprobado, las fuerzas militares participaron y han participado del asesinato sistemático de fuerzas políticas como la Unión Patriótica, un partido que fue exterminado, y otras fuerzas también como el Frente Unido o otras fuerzas como Aluchar, que desde las mismas fuerzas del Estado sistemáticamente se atentaron contra ellas, y esto también había impedido que en estos 200 años de vida republicana, un gobierno como el de Gustavo Petro, que fue militante del M-19, llegara a la presidencia y pusiera también en tensión todo este tema de las formas guerreristas y de trato al conflicto colombiano y a las relaciones con otros países como Venezuela, que tienen proyectos alternativos. Quiere decir que Petro la tiene más que difícil. La tiene muy dura y pues una de las últimas tensiones de eso que el Estado no ha podido construir en términos de esta tensión con el gobierno del pacto histórico es esa base militar que los Estados Unidos quieren poner en la isla Gorgona de cara al Pacífico, con esa tensión que hoy tiene el presidente Trump y las formas del gobierno chino de la ruta de la seda en América Latina. Recordemos que antes de que llegara Trump, pues lo primero que dijo su vocera para América Latina fue decirle a Brasil que se tenía que salir de la ruta de la seda que estaba proponiendo China y de esas formas de multilateralismo, de hoy una nueva posibilidad de globalización multipolar o de un nuevo proceso donde China está presionando en América Latina, pues los Estados Unidos insisten en sus vías de militarización de las relaciones en América Latina, y para nosotros los colombianos la isla Gorgona, que ha sido un lugar también natural, un lugar de posibilidades también de potenciación de comercio hacia el Pacífico, hoy los Estados Unidos quieran poner una base militar. Héctor, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Héctor Alejandro Zuluaga, directamente desde Colombia. Héctor, académico e investigador. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Héctor Alejandro Zuluaga, directamente desde Bogotá. Héctor, académico e investigador, estamos hablando sobre la situación política en Colombia, en donde se repite reiteradamente el presidente Gustavo Petro denuncia los intentos de golpe blando en su contra. Estamos hablando también que se ha dado otro fenómeno en el Congreso y es la suspensión de congresistas del pacto histórico. Explícanos. Hay un fenómeno de persecución contra el pacto histórico que ha sido una coalición de partidos de izquierda y lo mencionábamos ahora muchos también sobrevivientes de todo un proceso de genocidio político. Entonces, hoy no se utiliza o pues no ha sido parte sistemática de esta extrema derecha la eliminación física, sino la eliminación política. Ha sido parte entonces de esto el Consejo Nacional Electoral, un instrumento para quitar las investiduras de ese triunfo electoral que tuvo el partido Pacto Histórico, ha destituido senadores, representantes a la Cámara y ha generado también un proceso de zozobra y hoy, por ejemplo, de vigilancia frente a una campaña electoral que ya va a cumplir 3 años y que pues los tiempos de revisión precisamente también de los dineros ya es un proceso que debió haberse surtido. Hoy nuevamente entonces el Consejo Nacional Electoral reabre e intenta poner en duda la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez y de generar también un manto de duda previo a eso que tú mencionabas de las elecciones del próximo año, porque precisamente hoy ha salido y ha generado todo un proceso de reflexión, una encuesta sobre las próximas votaciones y elecciones y generalmente también la CELAC ha venido haciendo una serie de encuestas y de estudios sobre las próximas elecciones en Colombia y en América Latina y lo que se ha dicho y se ve es que el pacto histórico continúa siendo una opción por parte de los colombianos para ser votado. Es decir, pueden haber otros 4 años de un gobierno progresista en Colombia y generar también un proceso de continuidad de políticas como el servicio social para la paz de los jóvenes en Colombia en contravía a esa maquinaria guerrerista que traían las élites colombianas en las que era obligatorio y es obligatorio prestar servicio militar como un servicio a la patria en lugar de, como lo ha hecho el gobierno del cambio de Gustavo Petro, generar un proceso en el que los jóvenes de este país presten un servicio a la sociedad, un servicio de atención y de articulación de otros procesos sociales y no de guerra, como lo habían hecho históricamente las élites del país. El presidente Gustavo Petro, candidato en su campaña electoral, hablaba de la paz total. ¿Dónde estamos? Precisamente la paz total ha logrado implementar, como lo decíamos, en términos de la pobreza, la disminución extrema, por la disminución de la pobreza extrema, porque hay que decirlo, es parte también de ese insumo del conflicto armado colombiano al cual los Estados Unidos le han hecho un juego en términos armamentistas y de la supuesta guerra contra las drogas, pues mucho también de lo que ha pasado en este país están implicados agentes en el caso, por ejemplo, del Plan Patriota que ya mencionábamos, que fueron funcionarios norteamericanos o asesores norteamericanos en el sur del país, donde, como pasó en Afganistán, donde en vez de reducirse los niveles de producción de coca y cocaína y los sembrados de planta de coca, pues aumentaron precisamente en el marco de estas políticas o de estos planes que eran financiados con dólares de la USAID y de los Estados Unidos. Y lo que hoy se vive precisamente es una tensión en el incautamiento de toneladas de cocaína que han sido procesadas y serían procesadas para enviar a los Estados Unidos, que se han encontrado incluso en fincas de exfuncionarios del gobierno del presidente Uribe que fueron cónsules, embajadores, y que esto entonces lo que nos plantea también es el nivel al que ha llegado el narcotráfico en este país y las implicaciones de la paz total, no solamente en términos sociales, como lo decíamos, quitándole jóvenes a la guerra, sino también en términos militares, cambiando el foco precisamente
de las presiones que se hacen a esos grupos armados internos, hay algo también que quiero señalar frente a este momento, y es que se está pensando también en términos de la paz urbana, porque Colombia ha vivido un conflicto históricamente agrario, alimentado también por el narcotráfico, pero la consolidación de algo importante que ha hecho también el gobierno del cambio es empezar a dialogar con las estructuras criminales y paraestatales o sucesoras del paramilitarismo de las élites que siempre lo habían operado en las ciudades, para generar también un diálogo desde allí y ampliar ese espectro de la paz más allá de lo rural a las grandes urbes donde también operan formas paramilitares, narcotraficantes, que incluso se ha llegado a plantear, tienen nexos con carteles mexicanos y en América Latina. Sin pelos en la lengua, el presidente Petro no dudó en calificar lo que está sucediendo con los palestinos de Gaza de un genocidio por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Tu reacción y las reacciones que provocó esa denuncia. Hay un gran movimiento en América Latina y esas son las tensiones precisamente que vive el gobierno del Pacto Histórico y de Gustavo Petro en Colombia, y es salirse de ese lugar donde los Estados Unidos habían puesto a Colombia en términos de las relaciones internacionales y de las presiones internacionales frente a conflictos como el palestino-israelí. Juan Manuel Santos había dado un primer paso estableciendo una embajada de Palestina en Colombia y las posibilidades de abrir unas relaciones diplomáticas con el mundo árabe, más allá de lo que dijeran los Estados Unidos. Creo que el presidente Gustavo Petro, precisamente en su gira por el mundo árabe, sentó posición frente a esas formas en las que el imperialismo norteamericano ha logrado y ha triunfado con esa estrategia de desestabilización guerrerista en otros territorios, y hablar del plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro de Colombia, una potencia mundial de la vida, precisamente es eso que él hizo allí de abrazar al pueblo palestino que hoy está siendo víctima de un genocidio y de un proceso en el que precisamente, como el mismo presidente Gustavo Petro lo dijo en la Asamblea de Naciones Unidas, lo que pone en deuda, lo que pone en duda es la seguridad de la humanidad misma frente a un aparato, como lo hemos llamado en el grupo de investigación Cavilando, una élite criminal corporativa que ha logrado y ha generado procesos en los que precisamente deciden sobre cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Podríamos también hoy hablar de Yemen, de otras formas en las que esta élite corporativista guerrerista está viéndose beneficiada, o de todo lo que hicieron durante el proceso de colonización en el África, y de esos procesos que hoy están precisamente resistiendo y tratando de generar la posibilidad de un nuevo mundo, del mundo en el que Colombia quiere ser parte de ese multilateralismo, de esas posibilidades en el que hay un mundo multipolar, incluso en el que con Colombia y con América Latina podemos aportarle y apoyar a la construcción de un mundo o de muchos mundos en los que precisamente la guerra y esos hechos que lastimosamente estamos viendo, donde el pueblo de Israel no lo quiere, pero precisamente son esos sionistas que quieren acabar con el pueblo palestino, pues en un solo día pueden llegar y matar a 400.000 personas a partir de bombardeos y otras formas de la guerra, amparadas en el veto y en las posibilidades de los Estados Unidos, siendo o queriendo ser aún potencia en otro mundo que ya no es el mundo que ellos intentaron construir. Héctor Alejandro Zuluaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, insisto, al programa, a Telesur también, por siempre poder poner estas otras voces de reflexión del mundo desde Colombia y desde América Latina, para construir otras formas de desarrollo de nuestras democracias.